Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Después de que Richard murió, las mañanas fueron lo más difícil. La tetera seguía silbando como siempre, y el sol aún se colaba por las mismas cortinas de encaje que habíamos elegido por impulso en aquella tienda de antigüedades al borde de la carretera en Vermont. Pero la casa había cambiado. No solo estaba más vacía, retumbaba. Algunos días llenaba el silencio con la radio. No las estaciones nuevas. Volvía a las de antaño. Esas que ponían a Sam Cooke y Patsy Cline sin pedir disculpas. Los martes ponía la favorita de Richard, Brinington Home Tomé, y dejaba que los recuerdos llegaran como olas. Aún preparaba café para dos, por costumbre. Una taza quedaba intacta, enfriándose lentamente junto a la mía. La miraba como si pudiera decirme qué hacer después. Con el tiempo, dejé de hacerlo. Una taza. Una cuchara. Un asiento silencioso en la mesa de la cocina. La cama era igual. Me volteaba por la noche y me sorprendía buscando a Richard, mi mano tocando sábanas frías. Dejé de dormir de ese lado. Lo mantenía intacto, como una pieza de museo. Me hacía sentir que él aún estaba ahí, de algún modo. Mamá, me dijo un día mi hija Ellen, de pie en el porche con un tupper de lasaña, tienes que empezar a hacer cosas otra vez. Papá no querría que estuvieras así. Asentí con cortesía, pero lo que ella no entendía era que no estaba atrapada, estaba asentada. Asentada en la quietud. Usaba la vieja bata de franela de Richard. Mantenía su loción de afeitar en el estante del baño. Hablaba con su foto algunas noches, cuando el viento sacudía las ventanas. Entonces, el sábado pasado, algo extraño ocurrió. Me desperté temprano, más temprano de lo habitual, y en vez de encender la radio o quedarme mirando el techo, me vestí. Ropa de verdad, no los vestidos de algodón suave que suelo usar en casa. Incluso me puse unos aretes. Perlas. Nada lujoso. Y fui al mercado de agricultores. El aire olía a los últimos duraznos y a tierra mojada. Ese tipo de mañana que te hace sentir que algo está comenzando, aunque no sepas qué. Pasé junto al puesto de mermeladas donde Richard solía detenerse, fingiendo que sabía algo sobre la mermelada de naranja. Y entonces, lo vi a George. No lo había visto en más de 30 años. No desde que todos éramos más jóvenes y todo era más simple y más complicado al mismo tiempo. George había sido amigo de Richard. Salimos en citas dobles un par de veces en nuestros 20, George siempre con alguna chica alta llamada Margaret o Elaine. Lo recordaba encantador, un poco demasiado seguro de sí mismo, el tipo de hombre que te llamaba cariño sin que significara nada. Pero cuando lo vi ahí, junto a los girasoles, sosteniendo un tarro de miel y entrecerrando los ojos con ese mismo gesto juvenil, sentí que el corazón me dio un pequeño brinco. No en ese modo dramático de película. Solo. Un aleteo. Se giró, me vio y sonrió. Ruth. Dijo, acercándose. Vaya. Casi no te reconozco. Yo podría decir lo mismo, respondí, riendo. Pero ese entrecerrar de ojos te delató. Sonrió aún más. Necesito lentes para leer desde hace 10 años. Demasiado vanidoso para usarlos. Charlamos. Nada profundo. Solo sobre duraznos, lo mal que está el tráfico y como los girasoles ya no son tan altos como antes. Pero debajo de esa charla había algo cálido. Familiar. Como ponerse un suéter que habías olvidado cuánto te gustaba. ¿Sigues en el pueblo?, pregunté. Volví el otoño pasado. Después de que falleció mi esposa, dijo en voz baja. Sentí que era el momento. Asentí. No había mucho que decir, en realidad. El duelo se reconoce a sí mismo. Ambos lo sabíamos. Antes de despedirnos, me tocó suavemente el brazo. Oye, Ruth. Quizá la próxima semana, mismo lugar. Yo llevo el café si tú traes la conversación. Sonreí. Trato hecho. Y eso fue todo. Esa noche, preparé 2 tazas de café. Una se mantuvo caliente.
Bill empezó a aparecer el domingo después del funeral de Richard. Sin llamar. Sin avisar. Solo él y una bolsa de papel marrón con muffins de arándano de la panadería de Maple. Pensé que te vendría bien uno, dijo, dejándolo suavemente sobre la encimera, como si pudieran romperse. No había comido mucho esa semana. Todo me sabía a cartón. Pero me senté frente a él en la mesa de la cocina, di un bocado y, por un momento, el mundo volvió a sentirse normal. Ese día no dijo mucho, solo tomó su café y miró los árboles balancearse con el viento afuera de la ventana. Era finales de octubre, ese tipo de frío que hace que las articulaciones se quejen un poco. Le ofrecí una manta. Rechazó. Bill era así, estoico hasta los huesos, pero siempre con ojos amables. Después de eso, los domingos se volvieron nuestros domingos. A veces traía herramientas, ajustaba una bisagra del gabinete, volvía a aceitar la puerta mosquitera, reemplazaba un foco que ni siquiera había notado que estaba fundido. Nunca preguntaba. Simplemente se ponía a trabajar, tarareando en voz baja mientras yo me sentaba cerca con una taza de té tibio, fingiendo leer. No tienes que seguir viniendo, ¿sabes?, le dije una vez, como al tercer domingo. Lo sé, respondió, sin levantar la vista del grifo que goteaba. Pero quiero hacerlo. No respondí. Solo observé cómo se movían sus manos, firmes, seguras. Richard siempre había sido el que arreglaba las cosas en esta casa. Ver a Bill en ese lugar se sentía extraño, pero también reconfortante. Y eso era lo que me asustaba. Me dije a mí misma que era culpa. Bill también estaba de duelo. Habían sido amigos desde la secundaria. Compañeros de béisbol. Padrinos en las bodas del otro. Compañeros de tragos, de pesca, de noches de póker. Tenían un lenguaje entre ellos que yo nunca intenté descifrar. Pero algo cambió la mañana en que trajo muffins de limón con semillas de amapola en lugar de los de arándano. Recuerdo que dijiste que estos eran tus favoritos, dijo, dejándolos con cuidado, como una ofrenda de paz. Parpadeé. Eso fue hace años. Apenas recuerdo haberlo dicho. Pues yo sí, se encogió de hombros. Comimos en silencio. El viejo reloj del comedor parecía hacer más ruido que de costumbre, y la calefacción se encendió con un suave quejido. Afuera, las hojas estaban cambiando. Ese resplandor dorado y naranja quemado que solo dura como una semana en noviembre. Yo también lo extraño, dijo de pronto. Su voz era suave. Rota. Cada maldito día. La garganta se me cerró. Lo sé. Extendió la mano y cubrió la mía con la suya. Callos ásperos contra piel suave. No la retiré. Esa tarde arregló el columpio del porche. Estaba torcido desde la primavera pasada. No dijo nada, solo trajo una llave inglesa y un poco de lija, trabajó en silencio mientras yo recogía hojas. Cuando volví, colgaba recto. Suave. Como antes. Me senté en él esa noche, después de que se fue, envuelta en una manta, con las estrellas empezando a asomarse en el cielo. El columpio crujía suavemente, el aire olía a leña lejana y tierra húmeda. Y me di cuenta, había dejado de temer los domingos. Empecé a esperarlos. A esperarlo a él. No de forma emocionada ni romántica. Aún no. Pero había algo innegable en la forma en que se quedaba un momento en la puerta, como si no quisiera irse. O en cómo empecé a cepillarme el cabello los domingos por la mañana, aunque no fuera a salir. Una mañana me sorprendí mirándome 2 veces al espejo antes de que llegara. Bálsamo labial. Un suéter suave. Me reí de mí misma. ¿Qué estaba haciendo? 67 años y actuando como una colegiala con un enamoramiento. Pero cuando llamó a la puerta, igual sonreí. Buenos días, dijo, levantando una canasta. Traje muffins de manzana. Pensé que nos habíamos ganado un poco de variedad. Lo dejé pasar. Todo comenzó con una llamada telefónica. ¿Necesitas algo del mercado?, preguntó Bill. Su voz era cálida, firme, como siempre, pero hubo algo en la forma en que lo dijo que me hizo detenerme un momento. Estaba pensando en ir yo misma, respondí.
Entonces paso por ti, dijo. En 10 minutos. Antes de que pudiera decir que no, ya había colgado. Me quedé parada frente al espejo más tiempo del necesario, alisándome el cabello y aplicándome un poco de labial color rosa. Solo lo justo para sentirme yo misma, quienquiera que fuera esa versión de mí ahora. La camioneta de Bill ya me esperaba en la entrada, con la puerta del pasajero abierta. Seguía conduciendo esa vieja Ford, la misma que Richard solía burlarse diciendo que sonaba más de lo que andaba. Bonita chaqueta, dijo cuando subí. Es tuya, respondí con una sonrisa. La dejaste en mi columpio el domingo pasado. Él sonrió y puso la camioneta en marcha. El camino al mercado era corto, 10 minutos, 15 si te tocaba la luz roja frente a la oficina de correos, pero no teníamos prisa. Las ventanas iban abajo, y la brisa olía a trébol y a escape. Siempre olvido lo verde que se pone todo en esta época del año, dije, mirando los árboles pasar borrosos. Eso es porque has estado hibernando, bromeó él. Puede que sí. El mercado estaba lleno de vecinos y turistas con sombreros grandes y bolsas de lona. Un dúo local tocaba música folk suave cerca de la entrada, y el aire estaba lleno de murmullos, canela y flores frescas. Caminamos despacio, no exactamente juntos, pero tampoco separados. Él señalaba tomates que estaban demasiado rojos como para confiar, y yo elegí un ramo de girasoles que lo hizo poner los ojos en blanco. ¿Me vas a hacer cargar eso, verdad? Por supuesto que sí. En uno de los puestos, una mujer nos ofreció fresas. Jugosas, maduras, aún tibias por el sol. Compré una canasta pequeña, y de camino de regreso a la camioneta, Bill tomó una y se la metió a la boca. Dulce, dijo, ofreciéndome la canasta. Prueba. Lo hice. Y me reí. No esa risa cortés que había estado regalando últimamente como cambio suelto, sino una real. Profunda y repentina, como un hipo de alegría que no esperaba. ¿Dije algo gracioso? No, sonreí, limpiándome un poco de jugo en la comisura de los labios. Solo que, olvidé lo que se sentía eso. Nos sentamos en la camioneta un rato antes de volver a casa. Ninguno tenía prisa. El aire era cálido y el olor de las fresas flotaba entre nosotros. Él se recostó en su asiento, con la mano descansando cerca de la palanca de cambios. Todavía hablo con ella, dijo tras una larga pausa. ¿Con tu esposa? Él asintió. Cada mañana. En voz alta. Como si estuviera en la otra habitación haciendo tostadas. Tragué saliva, el dulzor de las fresas se volvió punzante en mi garganta. Yo también hablo con Richard. Casi siempre cuando riego las plantas. Odiaba las plantas de interior, ¿sabes? Siempre decía que eran acumuladores de polvo con hojas. Bill soltó una risa suave. Eso suena a él. Permanecimos en ese silencio cómodo, el tipo de silencio que solo dos personas que han perdido el mismo tipo de amor pueden compartir. No pensé que volvería a reír así, dije en voz baja. Él me miró, con esa calma y ternura suya. Yo tampoco. Por un momento, me pregunté qué pasaría si estiraba la mano. Si tocaba la suya. Pero no lo hice. Y él tampoco. En lugar de eso, puso la camioneta en reversa, sonrió y dijo, ¿el próximo domingo muffins de arándano azul? Asentí. Me parecen bien los de arándano. Ocurrió un domingo. Por supuesto que sí. Bill había venido con unos muffins de plátano, demasiado dulces, un poco pasados de cocción, pero igualmente un gesto amable. Se quedó a tomar café, volvió a arreglar la puerta mosquitera delantera, ya juraba que él mismo la aflojaba a propósito, y nos sentamos un rato en el porche, disfrutando de la brisa. No nos tomábamos de la mano. No hacíamos nada inapropiado. Solo dos viejos amigos, tomando café, riéndonos de algo tonto que ahora ni siquiera recuerdo. Y fue entonces cuando Ellen entró en la entrada. Salió del coche despacio, con las gafas de sol puestas, sujetando una bolsa de plástico del supermercado como si fuera una armadura. Me levanté y saludé con la mano. Hola, cariño, no te esperaba. No respondió de inmediato, solo miró de mí a Bill, y luego otra vez a mí. Algo se reflejó en su rostro. Sorpresa.
incomodidad y un toque de algo más punzante. Te traje un poco de té, dijo, subiendo los escalones. ¿Del que te gusta? Con jengibre. ¿Qué detalle?, respondí con una sonrisa. Gracias. Bill se levantó, todo un caballero. Será mejor que me vaya. No tienes que, empecé a decir, pero ya se dirigía al coche. Nos vemos la próxima semana, dijo con suavidad. Ellen esperó hasta que se fue, el sonido de su camioneta haciéndose cada vez más lejano. Luego se volvió hacia mí. Mamá, dijo, papá apenas lleva 1 año de muerto. Abrí la boca para responder, pero no me salió nada. Es que, continuó, ahora con voz más baja, es raro verte con él. Sonreír así. Solo estábamos hablando, dije. Bill y yo nos conocemos desde hace 40 años. Lo sé, susurró. Eso es lo que lo hace peor. Me quedé allí, en el porche, con las manos bien apretadas alrededor de la taza de café que no había terminado. Ya estaba fría. Él era el mejor amigo de papá. Lo sé. Ella miró hacia la calle, parpadeando rápidamente. Simplemente se siente demasiado pronto. Quise decirle que el tiempo no pasa igual cuando uno está de luto. Que 1 año puede sentirse como toda una vida cuando estás sola con el silencio, con las sábanas frías y las tazas vacías. Pero ella no estaba lista para escucharlo. Y yo tampoco estaba lista para decirlo. ¿Piensas menos en él ahora?, preguntó de repente. Se me apretó el pecho. No. Nunca. Porque parece que sí. Eso dolió. Y antes de que pudiera explicarle, antes de poder decir algo, me dio un beso en la mejilla, me entregó la bolsa de té y entró a la casa. Más tarde ese día, me llamó mi hijo James. Hola, ma, dijo. Ellen me contó que tú y Bill están pasando tiempo juntos. Esperé. No me acusó. No me juzgó. Solo esperó. No sé qué es, dije finalmente. Pero me ayuda. Me siento un poco más yo misma cuando él está cerca. Hubo una larga pausa. Luego, está bien. Solo eso. Está bien. Pero no era un está bien cálido. Era de esos que uno dice por cortesía, no porque realmente lo sienta. Después de colgar, me senté en el borde de la cama, mirando una foto de Richard en la cómoda. Estaba sonriendo, con los ojos arrugados de esa forma que siempre me hacía enamorarme de él otra vez. Tomé el portarretratos y lo puse en mi regazo. No te estoy reemplazando, susurré. Solo que, todavía estoy aquí. Todavía viva. La casa se sintió diferente después de eso. No más fría, pero sí más callada. Como si hubiera salido de un círculo en el que no sabía que estaba. Al principio, el duelo hace que la gente sea generosa. Traen comida, mandan tarjetas, te abrazan en el supermercado. Pero cuando se acaban las cazuelas y pasan las fiestas, todos parecen esperar que una se quede congelada en el tiempo. Como un monumento viviente a la vida que ya pasó. Pero yo no era de piedra. Y no había terminado. Aún así, esa semana no fui al mercado con Bill. Le dije que tenía un resfriado. No insistió. Solo dijo, descansa. Estaré cerca. El siguiente domingo pasó. Y el otro también. Y en ese silencio, me di cuenta de algo, seguir adelante era más solitario que estar de luto. Porque al menos el duelo era familiar. Pero la esperanza, eso era lo que la gente no podía perdonar. Apareció un martes, simplemente estaba allí, en el patio trasero, como un regalo silencioso. Un banco de madera. Sencillo, firme. Sin adornos. Solo pino lijado, suave al tacto, con apoyabrazos gruesos y un respaldo inclinado en el ángulo perfecto. No había ninguna nota, pero lo supe. Bill. Lo encontré más tarde esa mañana en el garaje, limpiándose el aserrín de las manos con un trapo, como si no fuera nada. Me hiciste un banco, dije. Se encogió de hombros. Pensé que necesitabas un lugar para sentarte. Para pensar.
Abrí la boca para decir algo ingenioso, tal vez bromear con que intentaba conquistarme con madera, pero no me salieron las palabras. En su lugar, asentí. Gracias. Esa tarde nos sentamos juntos en él. El aire era tibio, comienzos de la primavera, de esas que aún traen un poco de frío en la brisa, pero donde el sol se siente como una caricia. El peral apenas comenzaba a florecer, con pequeños brotes blancos empujando su camino hacia el mundo. Él no hablaba mucho, solo se recostó, con las manos descansando en el regazo. ¿Siempre eres así de callado?, pregunté. Solo cuando estoy escuchando. Y entonces hablé. Le conté cosas que ni siquiera le había dicho a Ellen o a James, cosas que pesaban en mi pecho como piedras. Siento que lo estoy traicionando, susurré, mirando el césped. Incluso ahora. Incluso solo sentándome aquí así. Bill no se inmutó. No intentó detenerme. Es como si estuviera robando algo que no me pertenece. Como si existiera una versión de mí que habría permanecido fiel al duelo para siempre. Y tal vez esa era la versión que la gente esperaba. Dejó que el silencio se extendiera, y luego dijo con suavidad, creo que Richard querría que te sentaras al sol. Lo miré. Lo miré de verdad. Su rostro había cambiado desde los viejos tiempos. Más arrugas. Ojos más suaves. Pero había algo en su expresión que me sostuvo, algo firme y amable. No estoy pidiendo nada, dijo tras un momento. Solo me gusta estar cerca de ti. Se me llenaron los ojos, solo un poco. No de tristeza, sino de alivio. Porque en ese momento, en ese banco de madera simple, en un patio que casi nunca usábamos, sentí que algo cambiaba. No fueron fuegos artificiales. No fue algo grandioso. Pero fue real. No tomé su mano. Y él no tomó la mía. Solo se quedó allí, dejándome sentir lo que necesitaba sentir. Y creo que ese fue el momento en que me enamoré de él. No porque dijera algo perfecto, sino porque no intentó arreglarme. Todo empezó con la radio. Estaba girando el dial, tratando de encontrar algo que no fuera estática, cuando el crujido se convirtió en un suave y familiar rasgueo de guitarra. Wise men say, only fools rush in. Me quedé inmóvil. Elvis. Hacía años que no escuchaba esa canción. De verdad escucharla. No desde que Richard la ponía en la cocina mientras quemaba panqueques un sábado por la mañana. Bill estaba sentado en la mesa, tomando su café, leyendo la etiqueta de un frasco de miel local que había comprado en el mercado. Me giré lentamente hacia él. ¿Te acuerdas de esta?, pregunté. Levantó la vista, con las cejas alzadas y una pequeña sonrisa. Si no lo hiciera, creo que Richard se levantaría de la tumba y me daría una bofetada. Solté una risa, breve, inesperada. Baila conmigo, dije, antes de pensar en lo que decía. Parpadeó. Ahora. Sí. Aquí mismo. Ahora mismo. La canción ya iba por la mitad, pero no me importó. Mis pies descalzos se deslizaron por el viejo linóleo mientras le extendía la mano. Y para su crédito, no dudó. Se levantó despacio, deliberadamente, y tomó mi mano entre las suyas. Su palma estaba tibia. Un poco áspera. Justo como la recordaba desde aquel día en el banco del jardín. Puse la otra mano sobre su hombro. Él dudó un segundo antes de apoyar con suavidad su mano en la parte baja de mi espalda, tan ligeramente, como si temiera que pudiera desaparecer. Nos mecimos. Sin ritmo, sin pasos elegantes. Solo nosotros, balanceándonos suavemente en una cocina que había visto más cenas quemadas y confesiones nocturnas que muchas otras. Empecé a reírme, no porque algo fuera gracioso, sino porque me sentía ridícula. Feliz. Nerviosa. Joven y vieja al mismo tiempo. Bill se rió también. ¿Qué es lo gracioso? No lo sé, dije entre las lágrimas que me sorprendieron al salir. Creo que se me había olvidado cómo se sentía esto. No dijo nada. Solo me abrazó un poco más fuerte. El refrigerador zumbaba suavemente detrás de nosotros. Una tetera se enfriaba sobre la encimera. Afuera,
El viento agitaba las hojas como si aplaudieran. Take my hand. Take my whole life too. La canción terminó, pero no nos movimos. Lo miré. Y ahí estaba. No fue una declaración dramática. No fue un suspiro ni un discurso. Solo sus ojos, firmes, llenos de algo que no sabía cómo nombrar. Gratitud, tal vez. Tal vez deseo. Tal vez amor. Fuera lo que fuese, se me quedó grabado en el pecho. Fui yo quien se apartó primero. Y él me dejó hacerlo. Lo siento, dije, limpiándome la mejilla con el dorso de la mano. No quería llorar. No te disculpes, dijo en voz baja. He estado esperando volver a verte feliz. Me di la vuelta para ocuparme del té, de pronto nerviosa. ¿Quieres con limón?, pregunté, con una voz más débil de lo que me habría gustado. No respondió. Solo se acercó y apoyó la mano en la encimera, junto a la mía. Ruth, dijo, apenas en un susurro. Lo miré. No me besó. No hizo falta. Lo que pasó entre nosotros en esa mirada fue más fuerte que cualquier beso. Esa noche, después de que se fue, me quedé en la cocina. Puse la canción de nuevo. Y otra vez. Bailé sola la segunda vez, sonriendo entre lágrimas. No de tristeza. Sino porque lo sabía. Todo había cambiado. Ya no éramos solo dos viejos amigos compartiendo muffins y recuerdos. Éramos algo nuevo. Algo frágil. Algo real. Esa mañana hice barras de limón. De esas con mucho azúcar glass y demasiada mantequilla, como le gustan a Sara. Me dije a mí misma que era solo una visita de domingo, nada más. Pero me temblaban las manos mientras presionaba la masa en el molde. La radio sonaba suavemente en la cocina, una vieja canción de los Carpenters que iba y venía. De esas canciones que solían sonar de fondo cuando llevaba a los niños al colegio o doblaba la ropa mientras James dormía en su sillón. Pero eso era antes. Esto era ahora, y ahora tenía 67 años, y estaba enamorada de alguien que no era su padre. Me había repetido 1000 veces que no era una traición. James llevaba 7 años muerto. 7 años largos, tranquilos y fieles. Bill no era un extraño. Estuvo en nuestra boda. Trajo sopa cuando James estaba enfermo. Lloró en el funeral. Pero aún así, intenta explicarle eso a tus hijos ya adultos. Llegaron poco después de la 1. Sara primero, como siempre, 5 minutos antes, con los brazos llenos de bolsas del supermercado y flores. Michael llegó 10 minutos tarde, ya hablando por teléfono, y me lanzó una sonrisa distraída al cruzar la puerta. Esperé hasta después de comer. Estábamos sentados en el comedor, en la mesa con la muesca en la madera donde Michael dejó caer su trofeo de ciencias en el 93. La luz del sol entraba por la ventana y hacía brillar el polvo en las viejas fotos familiares de la pared. Las miré mientras hablaba. A mis hijos, aún no podía mirarlos. Hay algo que quiero decirles. Eso captó su atención. Los tenedores se quedaron en el aire. Me aclaré la garganta y doblé la servilleta en mi regazo 3 veces. Bill y yo, hemos estado viéndonos. Silencio. Alcé la vista. Sara parpadeó, lentamente. Sus ojos ya estaban húmedos. ¿Quieres decir? ¿Qué están saliendo? Sí, dije, más bajo de lo que pretendía. Saliendo. Michael no dijo nada. Se levantó y fue hacia la ventana. Manos en la cintura, luego en los bolsillos, luego fuera otra vez. Ese viejo gesto nervioso de cuando tenía 10 años irrumpió mi florero favorito. Es amigo de papá, dijo por fin, aún mirando hacia afuera. Mamá. Lo sé, susurré. Lo sé. Sara apartó su plato. Le temblaban los hombros, y una lágrima le resbaló por la mejilla. No me lo dijiste. Soy tu hija. No sabía cómo, admití. No quería herirte. ¿Y crees que esto no duele? Michael se dio la vuelta, ahora con tono más duro. ¿Tú y Bill? ¿A escondidas?
No fue a escondidas, dije, tratando de mantener la voz firme. Fue en silencio. Con cuidado. Con respeto. Solo. Encontramos algo que ninguno de los dos esperaba. La habitación se sentía pesada. Las barras de limón seguían intactas. Los miré a ambos, ya adultos, padres ellos también. Recordé cada rodilla raspada, cada función escolar, cada noche sin dormir. Los había amado más de lo que me amaba a mí misma durante décadas. Le di a su padre todo lo que tenía, dije con suavidad. Y lo amé con todo mi corazón. Pero ese capítulo terminó, y no creí que tendría otro. Sara se levantó, se secó las lágrimas y rodeó mis hombros con los brazos. No estoy enojada, susurró. Solo sorprendida. Es mucho, mamá. Asentí sobre su hombro. Lo sé, cariño. Lo sé. Michael no me abrazó. No en ese momento. Se puso la chaqueta y dijo que tenía que irse. Que necesitaba tiempo. Esa noche, me senté en el porche trasero con una taza de té. El cielo era de un azul profundo, y las estrellas empezaban a asomarse. Bill llamó. ¿Y bien? Preguntó con suavidad. Ya lo saben, dije. Y van a necesitar tiempo. ¿Estás bien? Miré hacia el jardín, donde James solía rastrillar las hojas cada octubre, donde Michael y Sara cazaban luciérnagas. Creo que lo estaré, respondí. Hubo una larga pausa. No quiero hacerte las cosas más difíciles, dijo Bill en voz baja. No lo hiciste, respondí. Fue el amor. Nos quedamos en la línea un rato más, sin decir nada. Solo respirando juntos. Cuando colgué, me quedé en el porche un poco más, viendo cómo se encendía la luz con el temporizador. Pensé en la expresión de Michael. En el silencio. Y en los brazos de Sara rodeándome. El amor a esta edad no trae respuestas fáciles. Pero llega con gracia. Y con un poco de paciencia. Todo comenzó con una caja etiquetada como Acción de Gracias del 91. No estaba buscando la carta. Solo subí al ático para encontrar el pavó de cerámica que Sara hizo en jardín de infancia. Bill venía a cenar esa noche, y pensé que un poco de nostalgia podría suavizar la tensión que aún quedaba desde que los niños se enteraron de lo nuestro. Fui bajando cajas una por una, el olor a cartón viejo, el silencio acolchado del aislamiento, el crujido de las tablas bajo mis pantuflas. La luz era tenue, dorada por el polvo, filtrándose por la pequeña ventana del ático. Fue entonces cuando la vi, no el pavó, sino una caja desgastada que no recordaba haber visto en años. Estaba escondida detrás de una pila de juegos de mesa que ya nadie jugaba. Dentro había fotografías, frágiles por los bordes. James sosteniendo a la bebé Sara en la playa. Michael con su disfraz de vaquero en Halloween. Yo, con la piel quemada por el sol, riendo, con el cabello recogido en un pañuelo rojo. Al fondo, doblada dentro de un sobre amarillento por el tiempo, estaba la carta. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra firme y conocida de James. Ruth, para después. Sin fecha. Sin remitente. Solo eso. Me quedé sin aliento al abrirla. El papel estaba suave por los años, doblado con cuidado por la mitad. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy allí. Espero que estés en algún lugar cálido. Espero que la casa todavía huela a canela en otoño. Espero que conserves tu risa, esa risa que me hizo enamorarme de ti cuando teníamos 19 años, sentados en los escalones de tu porche, comiendo helados y hablando de todo y de nada. Te conozco. Tratarás de cargar con todo sola. Pensarás que es tu deber estar triste, como si ser feliz otra vez significara borrarme. Pero escúchame, Ruth. Si alguna vez vuelves a sonreír por alguien más, déjalo pasar. No te interpongas en tu propio camino. Deja que alguien te tome de la mano. Deja que alguien te prepare café por la mañana. Deja que alguien te ame. Eso no es olvidarme. Es honrar lo que tuvimos, y saber que fue tan real que te dio el valor para volver a amar. Con amor, siempre, James. La leí 2 veces. Luego una tercera,
más despacio. Tenía los ojos húmedos, pero no estaba llorando exactamente. No como lo hice después del funeral o aquella primera Nochevieja sola. Era otra cosa. Como si por fin me hubieran dado permiso de exhalar tras años conteniendo el aire. Abajo, el reloj dio las 6. Bill llegaría pronto. Me llevé la carta, la doblé con cuidado y la metí en el bolsillo del suéter. Caminé por la cocina con un nuevo tipo de silencio dentro de mí, y no vacío, sino paz. Como si algo, finalmente, hubiera encontrado su lugar. Cuando Bill tocó, abrí la puerta antes de que pudiera hacerlo por segunda vez. Sonrió, con una botella de vino en una mano y un ramo de crisantemos tardíos en la otra. ¿Todavía sin el pavó?, bromeó suavemente, mirando el espacio vacío sobre la repisa. No lo encontré, dije, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Pero encontré otra cosa. Serví una taza de café para cada uno, el vino podía esperar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde le conté todo a los niños. Pero esa noche, el ambiente era más suave. Deslicé la carta por la mesa. Él la miró, luego me miró a mí. ¿Estás segura? Asentí. La escribió para mí. Pero creo que, de alguna forma, también la escribió para nosotros. Bill la leyó en silencio. No dijo nada al terminar, solo extendió la mano y tomó la mía entre las suyas. Ninguno de los dos dijo te amo. Aún no. Esa noche no era para eso. Pero mientras la radio tocaba algo suave y familiar, y el olor del pastel de pollo llenaba la cocina, supe que algo había cambiado. El duelo había aflojado su agarre, no se había ido, no se había olvidado, pero ahora era más amable. Llovía la mañana en que Bill me propuso matrimonio. No era una lluvia fuerte, solo una llovizna suave y constante que golpeaba las ventanas de la cocina como un viejo reloj marcando el tiempo. Yo estaba en bata, descalza, todavía medio dormida. Bill había venido temprano, diciendo que extrañaba mi café de prensa francesa, pero yo sabía la verdad. Le gustaba estar aquí antes de que el día tuviera oportunidad de volverse pesado. La radio sonaba con un poco de jazz suave, y el olor a pan tostado llenaba la cocina. Acababa de untar mantequilla en una rebanada cuando lo dijo. No quiero perder más años. Me giré. No estaba mirando el pan, ni la lluvia, ni el periódico. Solo a mí. Sus ojos eran amables, pero firmes. Serios. ¿Qué?, pregunté, aunque lo había escuchado perfectamente. Estiró la mano por la mesa y rozó la mía. Te amo, Ruth. Creo que he estado enamorado de ti desde mucho antes de saber que se podía. Y no sé cuántos años nos quedan, pero quiero pasarlos contigo. Hizo una pausa, respiró hondo. Así que, ¿quieres casarte conmigo? Sin anillo. Sin discurso. Sin arrodillarse. Solo 8 palabras y el rostro más sincero que jamás había visto. ¿Y yo? Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque fue perfecto. Y ridículo. Y tardío. Y mi corazón no sabía qué hacer con tanta alegría de golpe. Luego lloré. Ese tipo de llanto callado, el que simplemente deja caer lágrimas una tras otra, como si hubieran estado esperando su turno. Él empezó a preocuparse. Ruth. Le tomé la mano. Sí, dije, con la voz entrecortada. Por supuesto que sí. Exhaló, dejando caer los hombros como si hubiese estado conteniendo ese aliento durante meses. Me limpié las lágrimas y le di un codazo juguetón. Pero si vamos a hacer esto, o nos fugamos o invertimos en chalecos antibalas. Se rió. ¿Todavía temes que tu hijo me derribe en el altar? Michael tiene opiniones fuertes, y una mandíbula aún más fuerte, dije. Preferiría no poner a prueba ninguna. Nos quedamos ahí un rato, tomando café, dejando que la idea se asentara como el azúcar en el fondo de una taza. Se sentía tranquilo. No llamativo ni dramático. Solo cálido y correcto. Después de tantos años perdiendo, a James, al tiempo, partes de mí que pensé que nunca recuperaría, por fin había encontrado un comienzo. A los 67.
En una cocina silenciosa, un martes lluvioso. No nos apresuramos con los preparativos. No hubo tableros de Pinterest, ni servilletas con monogramas. Solo nosotros dos, sentados cerca, soñando sueños pequeños y hermosos. Lo quiero simple, le dije esa noche, acurrucada a su lado en el sofá. Nada de multitudes. Solo algo que se sienta como nosotros. Él asintió. ¿En el patio? Demasiados vecinos curiosos. ¿En el juzgado? Demasiados malos recuerdos. Me besó la frente. Entonces sigamos buscando. Lo sabremos cuando se sienta correcto. La capilla de Willow Lane no era gran cosa por fuera. Solo un edificio blanco y bajito, escondido detrás de una fila de robles tercos, con el campanario un poco torcido y las ventanas marcadas por el tiempo. Pero la primera vez que entré, sentí que estaba en casa. Las bancas crujían al sentarse y el piso olía a pulidor de limón mezclado con algo más antiguo, tal vez incienso, o tal vez solo recuerdos. El vitral detrás del púlpito estaba desteñido, no de manera triste, sino como si hubiera visto muchos soles, muchos votos, y ya no intentara impresionar a nadie. Eso era lo que más me gustaba. Nada de alardes. Nada de espectáculo. Solo honestidad. No enviamos invitaciones. Solo se lo dijimos a quienes realmente importaban, mi mejor amiga Ellen, su hija Claire, y el ministro que una vez enterró a mi esposo y que ahora, sin dudarlo, ofreció bendecir este nuevo capítulo de mi vida. El amor no tiene fecha de vencimiento, me dijo cuando lo llamé. Te sorprendería cuánta gente lo olvida. Elegimos un miércoles. A media mañana. Ellen me ayudó a prepararme en una pequeña sala lateral de la capilla. Llevaba un vestido lavanda suave que había visto meses atrás y que no me atreví a comprar hasta esa semana. Ella colocó una ramita de azahar en mi cabello y dijo, «Te ves como la primavera». «Me siento como octubre», bromeé. Ella me guiñó un ojo. «Entonces estás en plena temporada». Bill me esperaba al frente, con su mejor corbata, una azul marino con pequeños puntos plateados que una vez le dije que parecían sal derramada. Se veía nervioso, pero no con el nerviosismo de la juventud. Era un tipo más tranquilo, el tipo que se siente cuando sabes lo mucho que algo importa. Claire estaba sentada en la primera fila, radiante, con lágrimas en los ojos. Ellen sollozaba a su lado. No hubo música. Solo el suave crujir del piso mientras caminaba hacia él. «Viniste», susurró cuando llegué. Sonreí. «Tú me pediste». La ceremonia fue breve, unas palabras sobre los nuevos comienzos, sobre la fuerza que se necesita para amar después de una pérdida, sobre cómo la esperanza no es solo cosa de jóvenes. Es para cualquiera lo suficientemente valiente como para buscarla. Bill sostuvo mis manos todo el tiempo, con sus pulgares dibujando pequeños círculos en mis palmas, como si quisiera memorizar la forma de ese momento. Dijimos nuestros votos. Sencillos. Reales. Prometo reír contigo, sentarme en silencio contigo, y envejecer aún más a tu lado. Prometo no dar por sentado ningún amanecer contigo, y siempre guardar la última taza de café. Y eso fue todo. No hubo aplausos. Solo los 4 de ellos de pie, con los rostros iluminados como faroles. Firmamos el acta, posamos para algunas fotos con la vieja Polaroid de Ellen y salimos al sol de media mañana. Había lilas floreciendo justo más allá de los escalones de la capilla. Claire me abrazó y susurró, «Gracias por hacerlo tan feliz». La abracé más fuerte de lo que pensaba. Él también me hace feliz a mí. Ellen nos llevó a almorzar, a un pequeño restaurante al lado de la Ruta 8, donde la mesera ni se inmutó cuando dijimos, recién casados. Nos trajo una porción de pastel por cuenta de la casa, con 2 tenedores y una vela clavada en la crema batida. Más tarde esa noche, de regreso en mi casa, Bill y yo nos sentamos en el porche. Me había quitado los zapatos. Él se había aflojado la corbata. El cielo se teñía con los colores del atardecer. ¿Crees que esta vez lo haremos bien?, pregunté, medio riendo. Se inclinó y besó mi sien. Creo que ya lo estamos haciendo. No hubo una gran luna de miel, ni arroz lanzado ni latas atadas al parachoques. Pero hubo paz, y calidez, y esa clase de alegría que no grita,
solo murmura suavemente bajo la piel. Alguna vez creí que el amor era algo salvaje y brillante, algo para los jóvenes, para los valientes. Pero tal vez el amor verdadero, el que dura, es lo que llega después de todo eso. Cuando ya has vivido lo suficiente como para saber qué es lo que realmente importa. Pusimos la mesa para 10. Solo eso ya se sentía como un milagro. No había estado tan llena desde el último cumpleaños de James, cuando Michael aún llamaba cada domingo y Sarah seguía trayendo cazuelas envueltas en papel de aluminio como si fueran ofrendas. Antes de que el duelo nos desordenara. Esa mañana horneé muffins de arándanos, hechos desde cero. También cociné el tocino bueno, del grueso, el que le encanta a Bill, el mismo que Michael solía robar de la sartén cuando creía que no lo veía. Bill se ofreció a comprar bagels, pero lo detuve con la mano. Si van a venir, le dije, yo cocino. Él asintió, me besó la mejilla y se hizo a un lado. Sabía que este brunch no era por la comida. A las 10:30 empezaron a llegar. Sarah fue la primera, como siempre, entrando con una sonrisa apretada y un ramo de margaritas. Para ti, dijo, entregándolas como una ofrenda de paz. Son preciosas, respondí, abrazándola un segundo más de lo normal. Después llegó Claire, la hija de Bill, con los brazos llenos de jugo de naranja y pasteles, tan animada como siempre. Dime dónde pongo todo, Ruth. Vengo en son de paz. Nos reímos, una risa de verdad, y sentí que algo pequeño y tercamente cerrado en mi pecho se aflojaba un poco. Michael fue el último en llegar. Por supuesto. Entró con su esposa y sus 2 hijos, uno de los cuales corrió directamente a la sala gritando, «¡Abuela!». Me preparé para lo peor, pero Michael solo saludó a Bill con un gesto de cabeza y me dio un abrazo rápido. Fue suficiente. Nos reunimos alrededor de la mesa. La comida ayudó. Siempre lo hace. Los platos pasaban, se servía café, alguien preguntó por el perro de Claire, y todos soltamos un suspiro colectivo. No fue perfecto. No exactamente. Hubo algunos silencios demasiado largos, un par de preguntas corteses pero cargadas. En un momento, Sarah dejó caer el tenedor y murmuró, «Esto es nuevo». Le apreté la mano bajo la mesa. «Lo es», le dije. «Pero sigo siendo yo». Fue entonces cuando mi nieto más pequeño, Joy, con su remolino en el cabello y los dedos pegajosos, se subió al regazo de Bill. «¿Tú eres el nuevo esposo de la abuela?», preguntó. Bill sonrió. «Sí, lo soy». Joy lo miró serio. «Más te vale ser bueno». Todos en la mesa estallaron en carcajadas. Incluso Michael. Entonces miré a mi alrededor, de verdad miré. A mi familia, a mi esposo, a las migas, las arrugas y las historias que se sentaban entre nosotros. Nadie dio discursos. Nadie dijo, «Estamos felices por ti» en voz alta. Pero mi hija me trajo flores. Mi nieto abrazó a Bill. Michael se quedó hasta el final, ayudando a Ellen a guardar las sobras en tuppers desparejados. Antes de irse, me llevó a la cocina y me dijo, «Estoy intentando, mamá». De verdad. Le acaricié la mejilla, como cuando tenía 5 años y era demasiado orgulloso para llorar. «Lo sé, cariño. Es todo lo que te pido». Esta mañana, Bill me trajo té en la taza azul, esa que tiene una pequeña astilla en el asa. Siempre se acuerda, sabe que esa es mi favorita porque encaja perfecto en mi mano. Abrió las cortinas antes de dejar la bandeja, dejando entrar esa luz dorada y suave que llena la casa a principios de primavera. Esa luz que hace brillar las paredes y convierte el polvo en algo parecido a purpurina. «Buenos días, cariño», dijo, colocando la bandeja sobre mi regazo. «Hoy es Earl Grey, con un toque de vainilla». Sonreí. «¿Estás intentando conquistarme?». Él sonrió. «Siempre». Y así, de la nada, esas mariposas que creí que se habían ido hace décadas volvieron a agitarse un poco en mi pecho. Antes pensaba que el amor era cosa de jóvenes. Que el romance verdadero, ese embriagador, de bailes lentos en la cocina y miradas cómplices desde el otro lado de la mesa, tenía fecha de caducidad. Que después de cierta edad, uno se conformaba con compañía, no con pasión. Estaba equivocada. Porque aquí estoy, con 72 años,
Y todavía me reviso el labial en el espejo antes de cenar. Todavía me río hasta que me sale un bufido cuando cuenta ese chiste ridículo sobre el ministro, el pato y el piano. Todavía siento ese cosquilleo silencioso cuando me toma de la mano en el supermercado. Y la mayoría de los días, todavía no me lo creo del todo. Después de que James falleció, guardé esa parte de mi corazón. La empaqué como la vajilla de las fiestas, algo valioso, pero que ya no se usaba. Seguí con la vida con una calma silenciosa. Llené el vacío con nietos, jardinería y películas antiguas los domingos por la noche. Me convencí de que era suficiente. Y durante mucho tiempo, lo fue. Pero entonces llegó Bill, constante, paciente, apareciendo con narcisos en mi porche y contando historias sobre nada en particular. No nos enamoramos de golpe. Fue suave. Como hojas cayendo al suelo, lento, seguro, hermoso. Y con cada pequeño momento, cada taza de café, cada paseo al atardecer, cada mano descansando suavemente en mi espalda, él fue construyendo algo. Algo seguro. Algo completo. Una noche, unos meses después de la boda, le pregunté, ¿por qué ahora? ¿Por qué arriesgarse? No dudó. Porque contigo todavía me siento afortunado, dijo. Y no iba a pasar otro año preguntándome cómo sería tomar tu mano por la mañana. No lloré. Solo lo besé. Eso tiene el amor a esta edad, no es llamativo. No hace ruido. No necesita fuegos artificiales ni serenatas. Se encuentra en lo cotidiano. En las pantuflas ordenadas junto a la cama. En el crucigrama que resolvemos juntos. En la forma en que me sube la manta sobre los hombros cuando me quedo dormida en el sofá. Ahí es donde vive el amor ahora. Y en esos pequeños rincones, he aprendido algo inesperado: las mariposas no son solo para los jóvenes. Visitan a quienes tienen el valor de abrir la puerta. Incluso ahora. Especialmente ahora. Porque ahora sabemos lo que importa. Hemos visto lo que se rompe y lo que permanece. Hemos vivido las partes difíciles y, aún así, elegimos amar. No por lo que nos da, sino por lo que nos recuerda, que aún no se ha acabado. Que aún hay risas por compartir. Manos que sostener. Amaneceres por ver, lado a lado. Ayer, Bill volvió del supermercado con un bote de helado de limón, mi favorito, y un ramo de flores silvestres que parecía recién recogido del borde del camino. Son un desastre, dijo. Pero me recordaron a ti. Resoplé. ¿Un desastre? Hermosas, corrigió. Con un poquito de caos en los bordes. Me reí tanto que se me cayó la cuchara. Nunca creí que volvería a reír así. Pero aquí estoy, enamorada, en mis pantuflas, con un hombre que sabe exactamente cuánta azúcar me gusta en el té.